Vamos a continuar hoy las clases sobre Deleuze. Habíamos comenzado realizando una introducción general, planteando cuál es la posición de Deleuze en el contexto general de la filosofía de la diferencia, considerando que la filosofía de la diferencia se enfrenta al pensamiento identitario. Y una vez hecho eso, pues habíamos mostrado cuál es el planteamiento general de este pensamiento, cuál es su propósito, cómo se plantea desde sí mismo. El proyecto filosófico de Deleuze se presentaba en una doble clave, como crítica, y en este caso se trata de la crítica de la desmitificación. Desde ese punto de vista se planteaba como crítica de la necedad, en este sentido negativo, ¿no? Como en un sentido positivo, ya creador, la filosofía de Deleuze se plantea como creación de conceptos, y a través de la creación, pues como búsqueda o invocación de una tierra nueva, para un pueblo nuevo. Se trata ahora de presentar las claves fundamentales de la ontología deleuzeana, no abordando todavía la posición política o sociopolítica de su pensamiento, sino, como digo, pues profundizando en primer lugar en los rasgos ontológicos generales de todo su pensamiento. Bien, hay que decir que hay un nexo aquí en el comienzo mismo entre Deleuze y Foucault, en la idea de que lo real está constituido por un conjunto de fuerzas. Lo real es una dimensión de potencia, de fuerza. La ontología aquí no es como en Heidegger la ontología del sentido, de la expresión, sino una ontología del operari, del operar, del hacer, una ontología de la potencia, de la fuerza. Como Foucault, pues parte de que hay una pluralidad de fuerzas que conforman la dimensión intensiva de lo real. Habría que distinguir entre la dimensión extensa de lo real y la dimensión intensa. Una ola del mar, ¿no? Es representable, es presenciable y está dirigida por un conjunto de fuerzas que la movilizan. La dimensión extensa es la ola tal y como nos la representamos, tal y como la percibimos, tal y como se nos hace presente. Es también una dimensión de materialidad. Pero en la ola, pues, está inserta una retícula de fuerzas, fuerzas que han sido transmitidas ahí al agua a través del viento que ha llegado y ha rizado el mar, a través de fuerzas que provienen de las mareas o del fondo de la tierra. Hay un conjunto de fuerzas que están dinamizando a la ola. Son invisibles, claro, pero están presentes y esto nadie dudaría hoy, ¿no? Bueno, pues la realidad como potencia tiene dos caras, no dos partes que son separables, sino dos caras heterogéneas entre sí. La primera es la de la intensio, que es la dimensión de la fuerza, y la segunda es la extensio. Habría que decir que en la extensio, en la material, la primera, la intensio, se materializa o se corporeiza.
Eh, igual que, pues, las fuerzas que me ponen en movimiento cuando salgo por la mañana a dar un paseo se corporizan en mi movimiento concreto material, aunque es presente y que es representable, ¿no? Y que se puede medir, ¿no? Porque he recorrido tantos y tantos kilómetros o porque tiene una trayectoria que se apoya o que puede ser explicada en términos geométricos. Lo intensivo se explicita materializándose o corporizándose en la extensión. Vamos a la dimensión de intenso, que es lo que tiene mayor dificultad y mayor profundidad, claro. Hay una pluralidad de fuerzas. Deleuze parte de una posición heraclítea. Lo primero es la multiplicidad. Y esto viene dado por el hecho mismo de que el fondo de lo real pues sean dinamismos, sean fuerzas, porque la cualidad de una fuerza es la cualidad de afectar y ser afectada. La intención es siempre una afección. Y no se puede pensar una fuerza como afección o como capacidad de afectar y de ser afectada en solitario. Sería absurdo. Esta es una posición que ya presenta en su libro sobre Nietzsche. En fin, necesariamente tenemos que pensar la fuerza en plural. Es absurdo pensar una fuerza en solitario, ya que se caracteriza por esto que digo, no por afectar, ser afectada. El punto de partida, por tanto, es heraclíteo. Esto había sido considerado por Foucault y Foucault veía en la articulación de las fuerzas la distribución del poder. Hay una retícula de fuerzas que son el poder en una determinada sociedad. Para Deleuze, eh, la retícula de fuerzas, o mejor vamos a llamarle rizoma, que es el término que utiliza Deleuze. El rizoma de las fuerzas no constituye solo la base de una realidad social, sino la base real de todo ser imaginable. Él extiende esta ontología de la potencia de la fuerza a la realidad entera. Se está refiriendo entonces a la naturaleza como fisis. Aquí tendría que detenerme un momento, hacer un paréntesis y hacer alusión a la herencia de Gilbert Simondon que guarda la filosofía deleuzeana. Deleuze ha partido desde el principio de la filosofía de Simondon. La fisis, ¿qué es la fisis? Bueno, la fisis es la naturaleza como potencia. Los presocráticos llamaron así a lo real. Y buscaron un arjé primero de la fisis. Este planteamiento mismo condujo a la idea de que el arjé primero tiene que ser indefinido o ilimitado. El arjé primero, si es determinado, si es limitado, si es un ser concreto, pues demanda una justificación él mismo, demanda un arjé de ese arjé. De tal manera que la pregunta por el arjé retrotrae en una cadena infinita, en un regreso ad infinitum, que de seguir así, pues haría absurdo el planteamiento en cuanto tal.
La salida ya se daba en Anaximandro. El primer arjé no puede ser limitado, concreto, no puede ser un ente, no puede ser una realidad definida, sino que es el apeiro, realidad indefinida, ilimitada, lo ilimitado. Lo ilimitado es interior a todo lo real limitado. Lo indefinido del apeiron es interior a todo ser definido. Es su inmanencia. Ese apeiron indefinido, ilimitado, está ya limitado en cada una de las realidades concretas, pero en tanto que tal, no tiene ningún límite. De esto parte precisamente Simondon, ya en el pensamiento contemporáneo, y parte de aquí no solamente desde el punto de vista de la filosofía, sino también desde el punto de vista de la física, de la biología, de las ciencias naturales, porque Simondon, pues además de filósofo, era físico y también tenía amplios conocimientos de biología, amplios conocimientos de psicología. Reunió todo esto que estoy diciendo, estas ideas fundamentales, en el libro que se titula La individuación, a la luz de las categorías de forma, ¿no? Fue su tesis doctoral. Claro, tuvo un parto genial. No llegó a escribir nada más allá de la tesis. Si hay varias cosas por ahí publicadas de él, porque su tesis era tan densa que se dividió, se cindió en dos textos, y después, bueno, pues hubo conferencias que él dio en las que no introdujo nada nuevo, sino que se limitó a poner en escena cuestiones concretas que aparecían ya en su tesis doctoral, ¿no? Y luego pues se han convertido en libros. Es el texto este, ¿no? Un texto de los más grandes del siglo XX y con pretensiones científicas. No se puede decir que ahí no hable un físico, está hablando un físico, ¿no? Así que no se puede decir simplemente, mira, esto es metafísica. Es que la física hoy lleva una dirección un tanto, entre comillas, metafísica, ¿no? Es física. Bueno, pues ese fondo último, apeiron, de la fisis, de la que parte Simondon, es un conjunto de fuerzas. Y aquí está ya dándole una forma al apeiron de Anaximandro. Sigue siendo ilimitado, sigue siendo informe, ¿no? Digo que lo está caracterizando de un modo. Ese mundo informe, ¿no?, de fondo, es un mundo de fuerzas que están en relación entre sí. Sobre esas fuerzas, según Simondon, ¿no?, se establece una problematicidad, o mejor, no sobre esas fuerzas, sino en esa fuerza, inmanentemente. Que la realidad sea un conjunto de fuerzas en relación quiere decir que es algo no resuelto. Hay tensiones entre fuerzas. Y eso no ofrece un carácter cósico a lo real. No permite una caracterización categoremática de lo real. Exige una noción problematizante o problemática de lo real. Lo real es problemático, quiere decir que es un conjunto de fuerzas relacionadas entre sí y con diferencias de potencial, es decir, con tensiones entre ellas, que forman un conjunto que no está resuelto. El problema, desde este punto de vista,
es ontológico y hay que distinguirlo de aquellos problemas psicológicos o epistemológicos que tiene el ser humano. El ser humano se hace problema de la realidad. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de problemas de los cuales se hace, ¿no?, el ser humano. Problemas inherentes al conocer humano, ¿no? Se trata de problemas reales, objetivos, ontológicos, ahí dados en la realidad, como physis. Y esto es un concepto bastante fuerte en la filosofía de Simondon y de Gilles Deleuze. Lo real ya es problema, en el sentido en el que hemos dicho. Luego veremos qué consecuencias tiene este punto de partida. Pues en el momento quería introducirlo porque nos va a ir saliendo en un lugar y en otro. Bien, este conjunto problemático de fuerzas está encarnado, materializado, corporeizado en seres concretos, ¿no? En una extensión concreta. Pues una piedra, por ejemplo, un mineral. Un mineral es este apeiron como conjunto de fuerzas que lo atraviesan, ¿no? Y que está encarnado pues de ese modo, ¿no? En la física determinada de ese mineral, en esa materia, está corporizado así. Al mismo tiempo, la relación entre la dimensión intensiva de la fuerza y la dimensión extensa de la materia, el cuerpo, tendría que ser caracterizado como la relación que hay entre dimensión problemática y solución. La encarnación, la corporeización, la materialización de un conjunto de fuerzas es también la solución al problema que estas fuerzas llevan en sí. Se trata entonces de un problema que no se resuelve en ese mismo plano, en el plano mismo de la problematicidad. Su resolución es la encarnación. Y esta resolución no implica el acabamiento del problema, implica que el problema se signa, se concreta, adopta, ¿no?, una materialidad que tiene ya una determinada estructura y que lo contiene en ellas, en los márgenes de ellas. Como problematicidad tiende a extenderse, a crecer, no tiene forma, tiende por tanto no a ocupar todo el espacio, a ocupar todo aquello de lo que sea capaz, ¿no? Su materialización lo que hace es mantenerlo en un equilibrio, mantiene ese exceso que contiene la problematicidad en ciertos límites. Y a esto le llamaba Simondon equilibrio metaestable. Todos los cuerpos entonces están en un equilibrio metaestable, porque están manteniendo en equilibrio un conjunto de tensiones problemáticas que pertenecen a la relación entre las fuerzas. De tal manera que se establece una lucha entre ambas dimensiones, entre ambas caras, porque las fuerzas o el conjunto problematizante, así contenido, así mantenido dentro de unos límites, en un equilibrio metaestable, tiende a desbordar esa materialización y ese equilibrio. Y puede llegar un momento en que, ¿no?, puesto que está pujando por desbordarlo, excede a esa materialización y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues hace implosionar esa materialización y se extiende
y como no puede ser, no puede existir sin una materialización, se encarna de otro modo. Alcanza otro equilibrio metaestable. Bien, este sería, así a grandes rasgos, sería pues el funcionamiento interno de la fisis. La fisis entonces se muestra como una realidad que se hace a sí misma. No es un conjunto de leyes causales, no es un conjunto de leyes nomológicas, de realidades nomológicas. Las tensiones y los problemas tienen una dinamis interna. Y una dinamis interna que se autoorganiza en función de ella misma. Porque las tensiones van dando lugar a equilibrios metaestables que son desbordados, que dan lugar a otros equilibrios metaestables. La fisis es la naturaleza como autopoiética, autocreadora. Bien, en un primer momento, en la historia, la fisis se objetiva, se materializa en el mundo físico, mundo mineral. Y a lo largo en el desarrollo del mundo físico, ¿no? Pues hay procesos que están siendo conducidos por esa tensionalidad interna, ¿no? Por el cambio de unos equilibrios metaestables a otros, ¿vale? Cuando hay una complejidad que admite una solución distinta a la solución física, cuando llega el momento ese, cuando la complejidad de la dimensión problemática hace posible una solución como la de la vida, bueno, pues entonces esta tiene lugar, encarna a la problematicidad física, así complicada, en otra solución distinta, diferente a la física, porque está materializando esa problematicidad en estructuras orgánicas. La problematicidad física continúa en el ser viviente, pero en otra organización, en otra materialización. Y ahí comienza otro curso que acompaña al curso del mundo físico, que es el curso de la vida. En este llega un momento en el que la complejidad de la dimensión intensiva de fuerza, de problematicidad, que pasan de un equilibrio metaestable a otro, etcétera, se hace tanta que hace posible una encarnación distinta, más una encarnación para esa complejidad que excede ya la materialización biológica habitual. Y ahí aparece la encarnación de la vida específicamente humana, sociocultural y política. Estos tres estratos, tres fases, como los llama Simondon, pues no forman una jerarquía en la física. Son fases que tienen lugar al mismo tiempo, que se relacionan entre sí, porque lo biológico entra en relación con lo físico, como su medio, y lo biológico humano pues entra en relación con los dos anteriores, ¿no? Como medio suyo, y más que una jerarquía se podría hablar pues de un conjunto de estratos, ¿no? Para hablar en un sentido espacial. En los estratos no necesariamente hay jerarquía. En los estratos hay mezclas e intersecciones. Que uno haya aparecido al final no quiere decir que sea el más avanzado o el más
¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué criterio, no? Bueno, es más complejo, ¿y qué? Eso no lo coloca en la situación de un principio primero o una base real primera, más básica que todas las demás, una realidad que sustentaría a todas las demás. Es una realidad que sigue su curso, igual que las otras dos, y se mezcla, intersecciona con las otras dos. Volvemos a Deleuze. Bueno, para Deleuze, este conjunto, o sea, la realidad también es esta fisis, ¿no?, de la que está hablando Simonton, ¿no? En Mil mesetas, en las primeras páginas lo dice, ¿no? Habla de la Tierra como potencia, ¿no? Luego no lo repite muchas veces, pero queda claro, ¿no?, desde el principio, sobre todo con sus alusiones a Simondon, y además por el hecho mismo de que se trata de una ontología del operari y de la potencia. Entonces la realidad ahí no se piensa como un conjunto de leyes, normas, regularidades, etc. Bien, pues esto es la realidad entera, así, partiendo de Simondon. ¿Qué añade ahora Deleuze sobre Simondon y sobre Foucault, del cual había partido también, como he dicho anteriormente? Bueno, añade una noción fundamental que atraviesa toda su filosofía y que es la de síntesis disyuntiva. Añade la intelección de cómo se relacionan las fuerzas entre sí. Porque está claro que las relaciones tienen lugar, que las fuerzas se relacionan entre sí, forman conjuntos tensionales y problemáticos. Ahora bien, ¿qué las pone en comunicación? ¿Cómo pueden llegar a relacionarse? ¿Cuál es la génesis de la relación entre las fuerzas? Esta pregunta es específica del pensamiento deleuzeano. La respuesta es, se vinculan a través de síntesis, a las que llama disyuntiva, porque es la síntesis que se da por la disyunción misma entre fuerzas. Consideremos un conjunto completo. Entonces, es un rizoma, como hemos dicho antes, un rizoma de fuerzas problemático, y en ese rizoma vamos a hacer una abstracción que nos sirve simplemente para estudiar el tema, pero es una herramienta nada más. No. Se trata de aislar la unidad mínima. La unidad mínima de relación entre fuerzas pues sería la relación entre dos fuerzas, ¿no? Y vamos a analizarla por separado. Inmediatamente después habría que decir, bueno, no hay una síntesis disyuntiva así separable y abstracta como relación entre dos fuerzas, sino que hay en el rizoma síntesis disyuntiva que hacen síntesis disyuntivas con otras síntesis disyuntivas, las cuales a su vez hacen síntesis disyuntivas con otras síntesis disyuntivas que ya han realizado síntesis disyuntivas con otras, etcétera, de tal modo que el todo es un conjunto de síntesis disyuntivas en movimiento, en proceso. Vamos a analizar la unidad mínima, la síntesis disyuntiva entre dos fuerzas. Voy a pasar a un texto para que podamos leerlo en términos de Deleuze, para que podamos hacernos cargo también de su lenguaje. Bien, tenemos aquí este texto 2.2. Habla ahora sobre la síntesis disyuntiva. Antes de leerlo, pues os digo que habla de series. Las series son las fuerzas. ¿Qué pasa? Que se refiere a cada una de las series
a cada una de las fuerzas, perdón, como una serie, porque en la relación entre ellas, cada una de las fuerzas se diferencia. Por mor de la diferencia con la otra, se diferencia a sí misma. De tal modo que cada fuerza es una serie de diferencias, ¿no? Al final, como veremos, lo que hay es una relación de dos fuerzas como dos series de diferencias entre sí. Si suponemos, dice, que las series entran en comunicación bajo la acción de una fuerza cualquiera, parece que tal comunicación tenga que relacionar las diferencias con otras diferencias, o constituya en el interior del sistema de diferencias de diferencias. Las diferencias de segundo grado juegan el papel de diferenciante, es decir, relacionan entre sí a las diferencias de primer grado. Tal estado de cosas se expresa de manera adecuada en ciertos conceptos físicos: emparejamiento de series heterogéneas, de donde deriva una resonancia interna en el sistema, de donde deriva un movimiento forzado, cuya amplitud desborda a las series de base como tales. Se puede determinar la naturaleza de los elementos que valen, a la vez, por su diferencia en una serie de la que forman parte y por su diferencia de dos series entre sí. Son intensidades, siendo lo propio de la intensidad el estar constituida por una diferencia que remite, como tal, a otras diferencias. Para entender esto voy a poner un ejemplo, o dos ejemplos. Uno es del propio Deleuze, lo introduce en su libro El pliegue. Consideremos dos fuerzas, siendo una, pues la fuerza que está materializada en una ola, en el mar, y otra fuerza que es, pues, esa que se materializa en el conjunto de movimientos de un nadador. Entonces, tenemos dos movimientos, la ola y el nadador. Cada uno de estos movimientos ya puede ser considerado como la materialización de una intención, de un conjunto de fuerzas. Vale. Vamos a considerarlos como intensios, como fuerzas. La ola y el nadador en movimiento. Resulta que en un primer momento se encuentran. ¿Qué habría ocurrido? Bueno, pues imaginemos, está el nadador tranquilamente en el mar y de pronto, ¿no?, viene una ola. Viene una ola que no había sido prevista por él. Y ahí empieza una relación entre los dos. Primero, ¿no?, en el primer encuentro ya empieza una afección recíproca. Resulta que la ola afecta al nadador y lo transforma, lo cambia. ¿Por qué? Pues porque quizás le hunde la cabeza bajo el agua. Bueno, le ha dado un golpe seco y bueno, pues el nadador está ahora intentando salir de la profundidad del agua para respirar. Entonces el nadador estaba en una posición 1, ahora está en una posición 2. Desde esa posición 2, digamos, o imaginemos que esta posición 2 es que ha salido ya a la superficie, ¿no? Digamos que esa es la 2. Bueno, pues esa posición 2 es la 1 transformada. Desde esa posición 2 resulta que el nadador afecta a la ola y la transforma, porque le da con el brazo así o con todo el cuerpo. Entonces, el movimiento de la ola es distinto. Bien, está afectando a la ola.
y la transforma. En la ola tendríamos entonces una posición 1 y una posición 2, que es una transformación de la posición 1. La posición 2 de la ola transforma, afecta ahora al nadador y lo transforma. Resulta que ahora lo golpea de otro modo. Lo introduce de nuevo bajo el agua, pero de otra manera distinta, y el nadador pues sale otra vez a superficie. Esta sería una posición 3 en, eh, en la serie de diferencias del nadador. Ha habido una posición 1, se ha transformado en 2 y 2 se ha transformado en 3. 3, la posición del nadador que ha salido de nuevo a superficie, afecta a la ola, otra vez, de otro modo, y la cambia. Cambia su rumbo, cambia su dirección, cambia su movimiento en general. Y genera allí una diferencia en la ola. Y tenemos ya en la ola diferencia posición 1, diferencia 2, diferencia 3, diferencia 4. Bueno, pues podríamos seguir. La ola afecta al nadador y lo transforma. El nadador transformado afecta a la ola, que transformada afecta al nadador, que transformado afecta a la ola, etcétera, 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 etcétera. Se establece entonces entre el nadador y la ola, sin que haya en medio de los dos, ¿no?, una ley o una regla, que esto es lo importante, ¿eh? Sin que haya en medio de los dos una ley de la naturaleza. Aquí está la clave, ¿no? Se establece entre los dos un enlace. La ola y el nadador quedan vinculados en un movimiento con sentido. Quedan vinculados por la diferencia misma. Es la diferencia la que los vincula. ¿Cómo la diferencia? Hombre, sí, están. Lo que los pone en relación, ¿qué es? La relación misma. ¿Por qué? Porque no hay una ley de la naturaleza que lo esté poniendo en relación a ellos. Hay leyes que rigen el movimiento de un brazo. Hay leyes que rigen el movimiento de una ola en un determinado, ¿no?, movimiento preciso. Pero la relación entre la ola y el nadador, en esta síntesis disyuntiva, no está a su vez regida por leyes. Porque el nadador puede conocer muchas leyes para nadar, ¿vale? Pero lo que ahí se está poniendo en juego no es que él sepa o no nadar, es que está nadando y lo que hace. ¿Mm? La relación entre ambos resulta que, insisto, no es legaliforme. Esto, insisto tanto porque es que nos encontramos aquí ante una organización de la naturaleza que no tiene a su base leyes causa-efecto. Hay leyes causa y efecto en el cuerpo del nadador, hay leyes causa-efecto en la ola, pero en la relación entre ambos, aquí, en cuanto que ya han constituido lo que hemos llamado síntesis disyuntiva, ¿no?, y se están transformando de este modo, uno al otro, ahí no hay ley. Hay otra forma de orden. Porque si no hay ley, la consecuencia, la conclusión no es que no haya orden. No. La conclusión es que hay otro tipo de orden, ¿eh?, que Deleuze pues quiere analizar y que es un orden que no ha sido tenido en cuenta en la modernidad. Porque para la modernidad, orden es igual a ley, causa, efecto o semejante, ¿no? Ley, estímulo, respuesta. Vamos a decir a la Hempel, ¿no?,
que ley significa, ¿no?, regla nomológica, ¿no?, que puede vincular tanto una causa con un efecto, como un estímulo y una respuesta, como un output, un input en un ordenador y un output, etcétera, ¿no? Pero siempre se trata de relación de dos entidades por una ley. Ahí está. La modernidad ha pensado así el orden. Si esto no existe, bueno, pues entonces hay caos. Algo nuevo en Deleuze, algo que oferta Deleuze, no solamente para el presente, sino para toda la modernidad, consiste en la afirmación de que hay otro tipo de orden que no ha tenido en cuenta la modernidad. Este tipo de orden es el de la síntesis disyuntiva. ¿Mm? Y vamos a ir profundizando en él. ¿Qué tipo de orden es este? Lo que vincula es la relación misma. La relación es real. La relación es invisible, pero es lo real. Porque ese conjunto no se reduce a la suma de dos fuerzas. Es mayor que la suma de dos fuerzas, ya que es la afección recíproca de una con otra. Tú sumas una fuerza y otra y no te sale, ¿no?, como no te sale ahí la afección recíproca y la transformación recíproca. Lo que está teniendo lugar parte de que hay dos fuerzas, pero la unión de las dos fuerzas no es la suma de las dos fuerzas, ya constituye una unidad mayor que la suma de sus partes. Una unidad cualitativa. Vale. En esa unidad cualitativa la relación tiene carácter de real. Y es que no se puede hablar de real como real de una fuerza en particular, porque una fuerza, ya hemos dicho, no se puede pensar en solitario. Una fuerza es real en cuanto existe otra, a la cual afecta, o la cual le afecta a ella, ¿no? Pero bueno, si la realidad es lo plural, entonces lo real de lo real, como decían los medievales, lo realísimo es que es la relación. Y la relación no se ve, es invisible. Lo que actúa en la realidad en general es la relación. ¿Mm? Digamos, no, lo existente no es mi amigo o yo, sino la relación entre mi amigo y yo. Eso es lo más real, ¿no? Porque yo me estoy haciendo con él me está afectando a mí, yo lo estoy afectando a él, nos estamos transformando recíprocamente y somos ahí una unidad. No nos podemos entender a cada uno desde sí mismo, sino solamente por el otro. Y entonces la realidad de este conjunto de amigos, pues es la relación misma. Y es la relación lo que tiene lugar, es la relación lo que acontece. El pensamiento, por ejemplo, sociológico o politológico, pues a veces incurre actualmente en un reduccionismo cuando analiza la sociedad, ¿no? Porque tiene aquí metido, ¿no?, que el análisis va dirigido a entidades concretas, por ejemplo, estructuras, por ejemplo, instituciones, por ejemplo, partidos políticos, por ejemplo, y viene el pensamiento de la diferencia, viene diciendo desde hace tiempo, mire usted, haga usted el favor de darse cuenta de que, ¿no?, en primer lugar, en la sociedad no solamente hay cosas, entes, ¿no?, estructuras, ¿no?, sino que hay dinamismos. Los dinamismos toman a las estructuras y las llevan con ellos.
sino que además existe también relaciones entre dinamismos. ¿Ha estudiado usted eso? No, ¿por qué? Pues porque eso no es observable empíricamente. Y el sociologismo y el politicismo actual están empapados de positivismo. Analizan en lo social aquello que es tangible, aquello que se ve, que se toca, aquello que es un hecho social, aquello que es una comunicación explícita, aquello que sucede y que puede ser presentado aquí, ¿no? Pero la dimensión real, absolutamente real, al sociologismo y al politicismo, le trae sin cuidado. Bueno, pues, pero es que esto implica que están siendo poco honestas con la tradición filosófica. Porque si pretenden no ser solamente análisis político o análisis sociológico y quieren al mismo tiempo, como así lo expresan, pertenecer al ámbito de lo filosófico, pues no pueden pertenecer al ámbito filosófico como es su deseo, si no se atienen al ámbito filosófico. Es una impostura. Si quieren que se mantengan la sociología en la sociología, el análisis político en la politología, ¿no? Pero si se toman a sí mismos como punto de vista filosófico, lo menos que se le puede pedir es que se hagan cargo del punto de vista filosófico. Entonces, la filosofía no está hablando, desde hace ya casi 100 años, no está hablando de estructuras y de cosas y de hechos y de historias así, por Dios. Está hablando de relaciones, ¿no? Y está hablando de dinamismo, ¿no? En fin, vamos a continuar con la síntesis disyuntiva. Entonces se trata de un orden extraño, un orden que ha estado siempre ahí, pero que no lo habíamos descubierto, ¿no? Un orden que no es el de el legaliforme, el orden de la síntesis disyuntiva. Bueno, hemos dicho que lo pone en relación es el encuentro mismo. El encuentro mismo se constituye ahí en relación y se constituye ahí en ley. En ley, hombre, si cambiamos el término, el significado de ley, sí, si lo resignificamos. Porque una síntesis disyuntiva resulta que tiene esta característica, es un caosmos. En primer lugar, no se puede decir que sea un cosmos, es decir, un orden fijo y unido mediante leyes. No lo es. Pero es que tampoco es un caos, porque resulta que el nadador y la ola, en ese juego, ¿no? Adquieren una normatividad. Esa relación adquiere una normatividad. ¿Dónde está la normatividad? En el proceso mismo. Está emergiendo en el proceso mismo. Si una fuerza afecta a la otra de un modo determinado y la cambia, está reduciendo muchísimo el modo en el que esa fuerza a la que ha cambiado lo transforme a él. Por supuesto, esa fuerza que ha cambiado lo puede transformar a él en una multitud de modos, pero hay otra multitud de modos que ha sido excluida. Y la cosa se va trenzando y se va haciendo más compleja, ¿no? Resulta que el nadador va afectando en función de todo el curso. De tal manera que no hay una determinación concreta, pero tampoco hay un arbitrio. Hay una endoconsistencia, pero esto ya lo diremos después. La ley podríamos decir que es el encuentro mismo, porque el encuentro mismo, en un determinado momento, se hace
precursor. Consideremos las diferencias 3 en cada una de estas fuerzas, la ola y el nadador, ¿no? Habíamos dicho la ola, parte de una posición 1, se transforma a posición 2, se transforma a posición 3, 4, 5, el nadador igual. Bueno, resulta que las dos diferencias, número 3, del nadador y la ola, están afectándose entre sí. Se puede decir que en el paso 3 se ha generado un entre o intersticio peculiar, el del paso 3. Una relación peculiar, un entre o intersticio, ¿no? Que es un modo de afección recíproco peculiar. ¿Sí? Pero ese modo de afección recíproco, ese interín, ese entre o intersticio, resulta que es activo, productor, porque esa diferencia genera a la siguiente diferencia, a la 4, 4. La diferencia de potencial que hay entre el cuerpo, entre el nadador y la ola en cada paso, provoca la siguiente diferencia. Y así la 3-3, la 3-3, ¿no? Provoca la 4-4, la 4-4 provoca la 5-5 y así sucesivamente. No según una ley al estilo moderno, pero aquí hay una normatividad. Y si hay normatividad, no vamos a decir que aquí lo que hay es azar, ¿vale? Aquí hay norma. Y aquí no vamos a decir que hay relativismo, porque no hay relativismo, sino que hay norma. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle nombre a un nuevo modo de orden que hemos encontrado, ¿no? El positivista es que no quiere darle nombre a ningún otro tipo de orden que no sea el orden legaliforme, causa-efecto de toda la vida. Bueno, si no quiere es que es un dogmático, pero en fin, aquí está aclarado, ¿no? Bueno, pues este tipo de orden es el de una regla que está naciendo. Y si nos parece esto extraño, pues es porque este tipo de orden acabamos de conocerlo. Una regla que está naciendo continuamente. Porque la diferencia 2-2 genera la diferencia 3-3, ¿no? Pero en 3-3 se ha cambiado ya la diferencia entre las dos fuerzas. Así que 3-3 cambia a 4-4 de un modo muy diferente a como cambiaría 2-2 a 4-4. 3-3 cambia a 4-4 de modo muy diferente a como cambiaría 2-2 a 4-4. ¿No? Luego, hay una regla, pero está surgiendo a cada instante. Surge la regla de la relación de ambas fuerzas en el momento 2. 2-2. Ahí emerge de un modo y motiva de un modo, causa de un modo. Pero llegando a 3-3 es otra regla y cambia de otro modo. Y en 4-4 es otra regla y cambia de otro. Pero ese conjunto de reglas que están ahí naciendo están vinculadas entre sí por el movimiento de síntesis disyuntiva de las dos fuerzas. Luego, la relación entre esas reglas que están surgiendo de modo inmediato ahí no es arbitraria.
Consideremos entonces, ¿no?, el vínculo entre todas las diferencias de segundo orden. Vamos a llamarle diferencias de primer orden a las que se establece dentro de una fuerza, en su inmanencia. Entonces, las diferencias de primer orden se establecen en la ola, y sería del paso 1 a la diferencia 2, a la diferencia 3, a la diferencia 4, etc. En el nadador, igual. Paso 1, diferencia 2, diferencia 3, diferencia 4, diferencia 5, etc. Diferencias inmanentes que se están produciendo ahí por la relación entre ambas fuerzas. Diferencias inmanentes a cada fuerza. Diferencias de primer orden. Vale. Pero se está dando este otro tipo de diferencias de las que estoy hablando hace un poco, ¿no? Que es la diferencia entre ya uno y otro. La fuerza está la ola está en un determinado modo de afectar en el paso 2. Tiene una intención, tiene una cualidad, tiene un movimiento preciso en el paso 2, ¿no? E igualmente en el paso 2, el nadador está pues con una cualidad intensiva determinada, ¿no?, en un movimiento, una dinámica, ¿vale? Pero el paso 2 de la ola y el paso 2 del nadador se están afectando. Bueno, se están afectando, bueno, pues a esto le llamamos diferencia de segundo grado. La diferencia entre ola y nadador. Y le vamos a llamar 2-2. Bueno, pues si nosotros vinculamos todas las si nosotros, vamos a ver, dibujamos imaginariamente una línea en el interior de la relación entre estas dos fuerzas, pues una línea que pasara por 1-1, 2-2, 3-3, ¿no?, esa sería la norma de la síntesis disyuntiva. Se le llama diferenciante. Voy a dibujarla aquí un segundo, que quizás es mejor. Estoy dibujando la fuerza 1. Cambio 2, cambio 3, cambio 4. La fuerza, la otra fuerza del nadador, vamos a llamarla a la primera A, a la segunda B. Bueno, pues pongamos aquí 1', 2', 3', 4'. Y ahora, esta sería la 1', 2', 3', 4', y esta sería la línea imaginaria. Esta fuerza es la fuerza de la ola. Y esta es la fuerza del movimiento del nadador. El nadador ha sufrido estas transformaciones. 1, 2, 3, 4. La ola, estas. 1, 2, 3, 4, etc. Pero decimos que en cada momento, si paráramos el tiempo, hay una diferencia entre la ola y el nadador. Una diferencia de potencial y una diferencia de movimiento, una diferencia intensiva entre ellos. Vamos a llamarla 1-1 y vamos a representarla aquí. Del mismo modo, existiría la diferencia 2-2, 3-3, 4-4. Vinculemos 1-1, 1-2, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, y entonces tenemos esta línea imaginaria entre las dos fuerzas. A esto es a lo que le llama
Deleuze diferenciante, ¿vale? El diferenciante es la regla del nuevo orden. Es la regla del orden disyunto. Y fijaos qué tipo de regla es. Es una regla que está emergiendo continuamente, pero emergiendo continuamente no de modo arbitrario, porque como emergió en el modo anterior, está ya condicionando cómo emerge en el siguiente momento. Y en este, ¿no? Pues condiciona cómo emerge en el siguiente momento. Eso no es arbitrario. ¿Mm? Sin embargo, no está regido por una ley causa-efecto. Aquí hay un orden al cual hay que dar un nombre, ¿no? Pues este conjunto de reglas en estado naciente, vamos a llamarlo en estado naciente para utilizar un término bellísimo de Merleau-Ponty, ¿no? En estado naciente. El diferenciante es la norma, la nueva norma del orden disyunto. La verdad es que cuando uno escucha de gente por ahí, que incluso ha estudiado filosofía, ¿no? Y que dice de Deleuze que es un relativista y que no se atiene o que no reconoce ninguna norma, pues o bien no conocen esto, pero si no conocen esto, no conocen lo básico de Deleuze, por Dios, o bien simplemente hay mala intención, ¿no? Simplemente decir que aquí hay relativismo, ¿por qué? Porque a lo mejor es un pensamiento más complejo y cuesta trabajo. Lo digo públicamente porque es que creo que estoy denunciando algo muy extendido que está haciendo bastante daño. Por eso me atrevo a decirlo aquí públicamente, ¿eh? Esta gente que dice que esto es posmodernidad relativista, simplemente no se entera de lo que está diciendo aquí de la ley, no se entera del problemón fascinante que hay aquí. También se lo pierde, por cierto. Es una posición necia, en el sentido de Deleuze. Es decir, imbécil, desarraigada, sin sentido. Sigo, entonces. Ya podemos volver al texto y entonces fijaos, ¿no? Voy a cambiar la pantalla. Yo creo que ya tenemos esto. Que este texto es importante. Importante, ¿no? Vais aquí, ¿no? Dice, parece que tal comunicación tenga que relacionar las diferencias con otras diferencias. Claro, las de segundo grado. O constituyan en el interior del sistema diferencias de diferencias. Las diferencias de segundo grado, a las que me he referido, juegan el papel de diferenciante. Esta es la norma de un orden disyunto. Es decir, relaciona entre sí a las diferencias de primer grado. Os iba a poner otro ejemplo. Pensad en una relación de pareja. Pues hay un modo identitario de pensar la relación de pareja que consiste en considerar que el individuo A es alguien, es ya un ser idéntico a sí mismo. Y el individuo B también. Y entonces, siendo idénticos cada uno a sí mismo, entran en contacto. Bueno, ahí se establecen relaciones de semejanza, de igualdad, de exclusión, de oposición, etcétera. Pero no se establece nunca una síntesis disyuntiva. La síntesis disyuntiva implica entender la relación de otro modo. Yo con una pareja la afecto y la cambio. Ella transformada me cambia a mí. Yo transformado la cambio a ella.
quiere decir que yo como pareja no existo independientemente. No existe mi yo ahí de pareja como idéntico a sí mismo. Eso es solamente una ilusión. Es una ilusión. También es una ilusión que exista el otro como pareja, la otra persona con la que me relaciono, que es pareja mía, ¿no? Pues que exista desde sí mismo. No, en cuanto a pareja no existimos los dos en vinculación, pero es que ahí nos estamos transformando recíprocamente. Hemos entrado en una síntesis disyuntiva y lo que existe es la síntesis disyuntiva. Por tanto, nos estamos transformando continuamente. Tenemos diferencias de primer grado. Yo me voy auto transformando en virtud de la relación con la otra persona. Y la otra persona igual, en virtud de la relación conmigo. Pero es que resulta que entre las dos estamos en una relación que tiene un orden. Y ese orden es el orden del diferenciante. Esta regla que está surgiendo continuamente ahí. Vamos a ver por qué no es un caos. Pues no es un caos, porque cualquiera que tenga una pareja puede ahora darle vueltas, pensarlo y darse cuenta de que en la relación con la otra persona hay una normatividad interna, que no es la normatividad de los principios morales, que no es la normatividad de los propósitos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que es la normatividad que adopta el dinamismo mismo de la relación entre los dos. Es que una pareja tiene una especie de dinamismo interno que conduce en una dirección. A eso le llama también Deleuze historia embrollada. Y podríamos poner otro ejemplo que es el de las novelas, ¿no?, españolas o latinoamericanas, ¿no?, que tienen muchas historias embrolladas, ¿no? Porque entonces tú te metes a ver una novela de estas que tiene 120 capítulos o 815, ¿no? Y te has perdido 15 capítulos y te incorporas ahora y dices, no, no pasa nada, no, que voy a ver yo todos los otros anteriores, me incorporo ahora, si no pasa nada, si lo pillo. ¿Cómo? Pues metiéndome dentro, porque los personajes guardan entre sí relaciones, se están afectando entre sí. Y entonces están adoptando movimientos inerciales, que son síntesis disyuntivas. Entonces yo comprendo esos movimientos de tal manera que me las veo venir. O sé más o menos por dónde va a ir la cosa. Anticipo incluso. ¿Mm? Esta inercia debería ser, inmediatamente, en cuanto he dicho esto, lo he pensado, debería ser distinguida de las inercias ciegas. No, 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 esto no es una inercia ciega. Una inercia ciega es la inercia de una fuerza que se ha separado de la voluntad humana. Por ejemplo, la inercia de la fuerza del capital. Las fuerzas productivas se separan de la voluntad humana y entonces van a su aire, colega. Pero, y entonces obligan a la voluntad humana a ceñirse a lo que ellas dicten. Pero el movimiento de una fuerza ciega es un movimiento muy legal. El movimiento de las leyes ciegas del capital, eso es hasta matemático, eso tiene un carácter, ¿no?, dialéctico y bueno, la economía puede encontrar ahí normas, ¿no? Pero que sea ciego quiere decir que no está ya en manos del ser humano, no. Se hace sin finalidad, independiente de toda finalidad. Bien, la inercia que pertenece a una síntesis disyuntiva no es ciega. Eh, eh, Tiene luz y dirección. Pero esa luz y dirección no es precisamente la que ofrece una ley causal. Bien, vuelvo entonces. Voy a los textos y voy
avanzando. Estamos en las cuestiones más difíciles y más centrales del Deleuze, digamos, considerado en su supuestos ontológicos más básicos, que va a aplicar después en cualquier dirección teórica y en cualquier aplicación de su pensamiento. Si no nos hacemos cargo primero de esto, no podemos continuar con Deleuze en ningún aspecto, ¿no? Vale. En el texto 2.3, aquí, bueno, antes de esto, en el 2.2, también habla, ¿no?, del diferenciante. No lo voy a leer, lo dejo que lo leáis vosotros, simplemente informo para no quedarme ahora más, para no perder más tiempo, ¿no? Al diferenciante se le llama también precursor oscuro, porque va precursando, va anticipando los movimientos ulteriores. También se le llama instancia paradójica. Es una instancia paradójica porque está emergiendo y está sucumbiendo a cada instante y emergiendo de nuevo a esa paradoja. Y también porque es constituyente y es constituida. A ver, es constituyente porque es la norma, es constituyente del movimiento, pero es constituida porque necesita de la relación entre las dos fuerzas para ser. Luego, ella, desde el punto de vista de las fuerzas que pone en comunicación, ella es constituida. Del movimiento entero de las dos fuerzas es constituyente. Entonces es constituida y constituyente. Es una instancia paradójica. Vale. Tendríamos que volver ahora, o mejor, antes de introducir ya la síntesis disyuntiva en el conjunto, en un rizoma, pues aquí en el texto 2.3, tomar nota de la diferencia que hay entre la profundidad rizomática y la apariencia identitaria. Vale. Un conjunto de síntesis disyuntiva siempre está materializado, que las fuerzas siempre están materializadas, hemos dicho. Bueno, pues su materialización adopta una textura identitaria. Yo soy aquí un conjunto de órganos interiormente, el corazón, los pulmones, y tienen relaciones disyuntas. El corazón y los pulmones. Uno afecta al otro, ¿no? Yo salgo a andar. Uno afecta al otro, se van afectando y van adquiriendo un movimiento que es el de la síntesis disyuntiva. Y no, la relación entre, aunque el corazón, él, ¿no?, tenga procesos que están dirigidos por leyes, que las de siempre, leyes causa-efecto, y los pulmones también, la relación entre los pulmones y el corazón ya no es una relación legaliforme. Es una relación que tiene otro orden, que es el orden disyuntivo, cuya norma es el diferenciante. Bueno, la relación entre todos los órganos es un conjunto de síntesis disyuntiva y eso soy yo corporalmente. Ahora, exteriormente, ¿no?, se me ve como una unidad, no como una pluralidad. Yo en realidad soy esa pluralidad, pero se me ve como un cuerpo. Bueno, es porque la pluralidad de intenciones, de fuerzas, tiene que materializarse necesariamente. Su materialización siempre tiene un aspecto identitario. Es representativo y es una unidad y tiene un centro y evoluciona como evolucionan las realidades identitarias. Es decir, pues tiene un telos y tiene este tipo de cosas, ¿no? Y tiene su causa ligada a efectos
mediante leyes, etcétera. En el mundo de la representación, en el mundo de la materialización, entra ya todo esto, ¿no? Leyes, todo lo identitario, ¿no? Pero es una ilusión, la realidad profunda es la diferencial. Es una ilusión. Hombre, la materialización no es una ilusión, es una realidad. Digo que su movimiento sea identitario, el de la materialización, ¿no? Es una ilusión. ¿Por qué? Porque depende de nuestro aparato cognitivo. Quizás ha sido necesario en la evolución de la especie que aprendamos la realidad moviéndose de este modo, ¿no? Según leyes causa-efecto. Siendo de este modo, como identidades consigo mismas, ¿no? Porque si no, quizás no habríamos podido encontrar referencias, ¿no? O que la evolución tomó este camino y ya está. El caso es que esta no es la realidad y es una ilusión, pero es una ilusión necesaria porque no podemos prescindir de ella. Forma parte de nuestro aparato cognitivo. Bueno, pues paso ahora a la cuestión del caosmos. Un conjunto de síntesis disyuntivas forma un rizoma. El orden de una síntesis disyuntiva es el diferenciante. Y hemos dicho que es un caosmos. El orden es un caosmos y es el diferenciante. Son dos puntos de vista distintos para mencionar lo mismo, ¿no? Bueno, pues el rizoma entero tendrá un diferenciante. El conjunto de síntesis disyuntivas tiene un diferenciante. ¿Qué tipo de diferenciante? Está surgiendo a cada instante. Aquí habría que decir ya de un modo más amplio que el tipo de relación que rige al orden rizomático, al orden del caosmos, es la endoconsistencia. Voy a poner un ejemplo. Hay una música de jazz. Hay músicos que están tocando jazz y están improvisando. Entonces, lo que ahí ocurre no se deriva de leyes. No están leyendo una partitura, nada, no, están improvisando. Vale. Y se está generando un todo de relaciones. Eso es un caosmos. Hay síntesis disyuntivas dentro del caosmos, de síntesis disyuntivas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo explicaría Deleuze? Bueno, ocurre así, ¿no? Hay una síntesis disyuntiva ahí entre el piano y el saxo. Se van afectando recíprocamente. Nadie sabe por dónde va a ir la melodía, por dónde va a ir la música. El siguiente paso no lo sabe nadie. Pero en la afección recíproca, ¿no? El saxo afecta al piano de tal modo que el pianista pues dice, bueno, voy a tirar por aquí, pero afecta al saxo y el saxo le dice, anda, que ha tirado por ahí, voy a tirar yo también por aquí. Y así recíprocamente. Es una síntesis disyuntiva, pero entonces esta síntesis disyuntiva entre el piano y el saxo estaría haciendo síntesis disyuntiva al mismo tiempo con la percusión, ¿no? En general habría un conjunto de síntesis disyuntivas. Imaginemos que un instrumento nuevo entra ahora. ¿En virtud de qué regla se pone allí
en ese orden? Por endoconsistencia. La endoconsistencia indica que se puede hacer relación disyunta con los componentes y que al establecer relación disyunta con los componentes se está manteniendo una relación de coherencia entre todos. Es una relación coherencial, pero cuidado, no hay que confundirla con la relación de coherencia entre partes, partes extrapartes, ¿no? No, porque aquí son dinamismos coherentes entre sí. Endoconsistencia, consistencia de dinamismo entre sí y apurando. ¿Qué es la consistencia exactamente? La consistencia es la realización de síntesis disyuntiva. No es una consistencia lógica, no es una consistencia caosmótica en este lenguaje. La consistencia que ofrece la síntesis disyuntiva. En cierto modo, entonces, los que están tocando jazz están en un orden caosmótico, de síntesis disyuntiva, y están generando la regla de una partitura. Digamos que al final la tenemos, al final la escribimos. Hemos grabado eso y la escribimos. Vale, pero no está todavía. Resulta que esa norma, ¿cómo está ahora? La norma que tendríamos al final, ¿cómo está ahora? ¿Está en estado naciente? Pero no arbitrariamente, porque aquí surge de un modo, pero surge de un modo aquí porque ha surgido de un modo en este otro instante. Y este modo invoca este como uno de los modos coherenciales en síntesis disyuntiva. Este es el orden endoconsistente del caosmos. En física están apareciendo explicaciones que van en esta dirección. Schrödinger habló en su época, ¿no? Primera mitad del siglo XX, del entrelazamiento cuántico. ¿Qué pasa en el entrelazamiento cuántico? Pues tú coges un electrón por separado y tiene su movimiento y sus caracteres, tal, que se resume diciendo que tiene una longitud de onda. Y tomas 100 así separados. Cada uno tiene una longitud de onda. Ahora los pones en contacto y se relacionan entre sí. Pues constituyen un conjunto entre los... ¿Cuántos eran? Digamos 111. Entre los 111 electrones constituyen un conjunto cuya longitud de onda no es la suma de las longitudes de onda de los electrones, de los 111 electrones. Resulta que están los electrones constituyendo una unidad que no es la suma. Están afectándose entre sí. Y de acuerdo con los propios estudios de Schrödinger, no están manteniendo entre ellos leyes causales. Hay otro tipo de orden ahí. Hubo que inventar un concepto para hablar sobre ese nuevo orden. Entrelazamiento cuántico. Un deleuzeano diría, bueno, es un entrelazamiento endoconsistente de un caosmos. Y resulta que la filosofía y la física, ¿no?, pues en nuestra época van a la par en el descubrimiento de este otro tipo de orden.
En el ámbito cuántico, este orden está apareciendo por multitud de lugares, ¿no? Que, eh, luego, se trata de un paradigma nuevo, se trata de un, de, sí, de un paradigma que cambia radicalmente la historia. Porque si hasta Aristóteles nosotros pensábamos, ¿no? Que el humo asciende al suelo, al cielo, porque tiende a su lugar natural, entonces no hay leyes ahí causa-efecto, sino que hay leyes como de una intencionalidad inherente, hay tendencias metafísicas, ¿no? Y pasamos de eso a las leyes causa-efecto en la revolución científica. Bueno, pues ya va siendo hora, ¿no?, de que se reconozca a la filosofía que está cambiando aquí el paradigma de la explicación. Hay explicación de fenómenos que tienen un orden que no es el orden de las leyes, que es el orden endoconsistente de la síntesis disyuntiva que hace, ¿no?, el orden del caosmos. Bien, este orden es el orden también nómada del cual habla, y ya con esto termino, ¿no?, Deleuze. Esto ya cuando aplica el orden, digamos, caosmótico a la realidad en general, que esto era lo fundamental que tocaba ahora comentar o pensar, pues lo aplica también al orden social, al orden político, y en ese caso pues habla de orden nómada. Sí, también ha hablado de orden nómada refiriéndose a la ciencia, pero casi siempre es en referencia al orden social. Un orden nómada es el orden que de un movimiento en el que, imaginad que hay, voy a dibujarlo aquí, diferentes puntos a los que se dirige un movimiento. Hay un punto asamblea, hay un punto de agua, y entonces el movimiento se daría hacia el punto de agua porque se trata de unos individuos que hacen horda, ¿vale? Y entonces van al punto de agua porque tienen sed, ¿vale? Del punto de agua van a otro punto que es el de asamblea, donde se reúnen, ¿vale? Y depende de cómo comprendamos ese movimiento, para que podamos caracterizarlo como nómada, y entonces es diferencial, entonces es caosmótico, o bien como sedentario, y entonces es un movimiento identitario. Vamos a ver. Identitario, esto es más fácil. Identitario quiere decir que hay lugares ya en el espacio que son idénticos a sí mismos. Es decir, hay lugares esenciales. Entonces, no es que el agua, que haya lugares esenciales no quiere decir que el agua esté aquí. No. Si el agua está aquí, pues habrá que venir aquí. Es que anda aquí la leche. No, lo que pasa es que este es el lugar del agua con mayúsculas. Es decir, se puede decir aquí que el lugar del agua aquí se funda en sí mismo, en una esencia suya, de tal manera que tenga que estar aquí en ese lugar natural. Bueno, así piensa el pensamiento identitario. Yo que sé, hay que tomarlo así. No es contingente, es que había agua ahí, ya está. Se ha encontrado agua ahí. Vale, se ha encontrado agua ahí. Como se ha encontrado agua ahí, el movimiento que es nómada
¿no? Se dirige al agua, pero no tomándolo como un fin. Lo toma como algo contingente que hay ahí, pero necesita, ¿no? Y lo toma para abandonarlo. El punto está al servicio del movimiento. El nómada se está moviendo. Y el punto está al servicio. ¿Por qué? Pues porque se necesita beber agua, entonces se va ahí para que el movimiento continúe, ¿no? Ahora, imaginémonos en el pensamiento identitario. No es que donde hay que beber agua, ¿vale? Es en botella de agua ya que ha sido esterilizada, que viene de una determinada fábrica y solamente de esa porque no me fío nada más que de esa. Bueno, ya estoy siendo esencialista, ya estoy siendo nómada, porque le estoy atribuyendo a una fábrica determinada, le estoy poniendo las mayúsculas y estoy diciendo, ese es el lugar del agua, y cuando yo hago uso del agua de ese lugar, de esa empresa, resulta que yo someto mi movimiento a esa identidad consigo mismo que es esa empresa. Soy sedentario. O pertenezco a un departamento de filosofía. Eso, ¿cómo pertenecería yo identitariamente a un departamento de filosofía? Pues pertenezco identitariamente a un departamento de filosofía si considero que, si experimento que, al estar yo ahí, a diferencia de al estar en una plaza cualquiera de Granada o en la carretera, o en la Gran Vía o en la montaña, a diferencia de esos otros lugares, al estar ahí, se diría que eso es un lugar sagrado y que yo ahí adquiero, como profesor, una identidad. Y entonces me identifico con eso. Yo soy el que trabaja en el departamento de Filosofía 2. ¿No? Y entonces me hago una tarjetilla de visita, ¿no? Para ir a dársela por ahí al resto de los seres humanos, ¿no? Y le digo al que me lo hace, digo, pon bien claro ahí, ¿no? Que en fin, una buena letra, Departamento de Filosofía 2, ¿no? Se vea también Universidad de Granada. Y el sello, claro, hostia, el escudo de la universidad, tío. Guay, guay, guay. ¿Por qué? Porque es que eso forma parte de mi esencia. Entonces, los movimientos que yo haga en la vida se hacen relativos a este punto en particular de paso, que es la facultad, que es el departamento de filosofía. Para mí no es un lugar de paso, sino que es un lugar en el que yo estoy. Llegué un día y ya adquirí ahí una identidad, mi esencia se planificó y desde entonces no he salido de ahí y estoy ahí sentado desde entonces, ¿no? Eso es pensamiento identitario. Y las universidades están llenas, están colapsadas de este modo de movimiento, que es un falso movimiento, porque es un estatismo identitario. El movimiento nómada, ¿no? Consideraría, mira, es que es un lugar de paso que yo sea profesor. Es que lo experimento así. O sea, que estoy en el departamento de filosofía 2, bueno, vale, podría estar en el departamento de China, yo qué sé. O podría estar trabajando en la construcción. ¿Me gusta esto? Hombre, es mi profesión, me gusta, da igual, pero que me identifique yo con esto como para que eso caracterice mi esencia. No, yo tengo una dinámica, un movimiento en mi vida. Y esto de la facultad lo pongo yo al servicio de este otro movimiento. Que hay que abandonar al departamento este, se abandona.
¿Pasa algo? Termino entonces leyendo el texto de Deleuze, donde aplica el orden caosmótico al orden sociopolítico nómada. Así se mueve el nómada. Y él, pues, diría que este otro orden nómada o movimiento nómada es el que necesitan nuestras sociedades. Paso al texto, un momento. Paso al texto. Dice, la imagen clásica del pensamiento y el estriaje del espacio mental que ella efectúa aspira a la universalidad. En efecto, opera con dos universales, el todo como último fundamento del ser u horizonte que engloba y el sujeto como principio que convierte el ser en ser para nosotros. Hay un todo en el que hay lugares naturales y el sedentario se mueve de un lugar natural a otro. Además, es un sujeto idéntico a sí mismo, ¿no? Y el sujeto como principio que convierte el ser en ser para nosotros. El pensamiento nómada rechaza ese tipo de imagen y procede de otra forma, pues no invoca un sujeto pensante universal y no se basa en una totalidad englobante, sino que por el contrario se despliega en un medio sin horizonte como espacio liso, estepa, desierto o mar. El nómada tiene un territorio, sigue trayectos habituales, ya de un punto a otro, no ignora los puntos, punto de agua, de vivienda, de asamblea, etc. Pero el problema consiste en diferenciar lo que es principio de lo que solo es consecuencia en la vida nómada. En primer lugar, incluso si los puntos determinan los trayectos, están estrictamente subordinados a los trayectos que determinan, a la inversa de lo que sucede en el sedentario. Aquí lo fundamental es el trayecto, ¿no? Y por tanto, se trata, por ejemplo, habría que... Don Quijote tiene un movimiento nómada, porque él no pertenece ni a un lugar del cual viene ni a un lugar al cual se dirige. Pertenece al intersticio de los dos, al camino mismo. Más tarde diría, ¿no? El poeta caminante no hay camino. No tiene lugares naturales. Su lugar es el tránsito mismo. El punto de agua solo existe para ser abandonado, y todo punto es una etapa y solo existe como tal. Un trayecto siempre está entre dos puntos, pero el entre dos ha adquirido toda la consistencia y goza tanto de una autonomía como de una dirección propia. La vida del nómada es intermeso. Bueno, podríamos seguir diciendo más cosas, pero yo creo que ya es suficiente. Se nos ha hecho muy larga esta sesión. Y, en fin, para sintetizar, habría que vincular a Deleuze con el pensamiento de Simondon, pensar que está tratando a todo lo real como physis, conjunto de fuerzas que están organizadas de modo problemático, que se encarnan en una realidad física, en una realidad vital, en una realidad vital humana concreta, específica, ¿no? Y que se descubre aquí un nuevo orden, el orden de estas fuerzas, el orden de la naturaleza, el orden más íntimo, ¿no? De lo real, el orden de la síntesis disyuntiva, cuya norma es el diferenciante, siempre en estado naciente. Es el orden del rizoma en su totalidad como un caosmos, ¿no? Endoconsistente. Y
determina un movimiento nómada en el ámbito social y político. Espero que os haya gustado y seguimos el próximo día. Gracias.